Hola, querido amigo. Bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Estamos nuevamente como familia reunidos frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de vida y el mejor manual de crianza para todas las personas en toda etapa de su vida. Estamos en una serie muy importante como familia, estamos analizando la segunda carta a los Corintios, que es una serie completa, ¿no? Empezamos en la primera carta a los Corintios con lo que se llamó madurez, avanzando hacia la madurez, y ahora la segunda carta a los Corintios, integridad y autoridad, nos está dejando muchísimas enseñanzas, y es porque el apóstol Pablo está demostrando su integridad y su autoridad. Vamos a leer el capítulo 4 de esta maravillosa carta, segunda carta a los Corintios. Capítulo 4, ¿lo tienes, Dani? Sí. Muy bien, dice así la Biblia. Por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. Aquí el apóstol Pablo, recordemos que ya nos viene tocando este tema y dice, por lo tanto, es porque él es un ministro del nuevo pacto. Y en este nuevo pacto la obra no es de los hombres, sino la obra es del Espíritu Santo de principio a fin. Él simplemente es un servidor de Dios. Sin embargo, es el Espíritu Santo el que hace la obra y no hay méritos humanos. Dice el versículo 2, rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios, que era algo que hacían los falsos maestros. Utilizaban métodos turbios, sus intenciones eran falsas, solapados, con artilugios, con palabras infladas, que lo que pretendían era siempre engañar. Dice, no tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Esa era una característica, y ha sido y es una característica de los falsos maestros, que engañan y que distorsionan la Biblia. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Versículo 3. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Miren que estos versículos, el versículo 3 y el versículo 4, son muy importantes. Miren lo que dice, si la buena noticia que predicamos, el apóstol Pablo, recuerden que utiliza el plural para referirse a él mismo porque él es humilde. Él no dice la buena noticia que yo predico todo el tiempo, sino que él dice en varias ocasiones la buena noticia que nosotros predicamos. Dice que está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Recordemos lo que nosotros ya habíamos leído en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en este gran tema de la soberanía, donde Dios elige, y si Dios no eligiera, la verdad todos estaríamos totalmente perdidos y estaríamos ya exterminados realmente, seríamos exterminados. Sin embargo, aquí el apóstol está diciendo que la buena noticia está escondida detrás de un velo para la gente que se pierde. O sea, hay personas que definitivamente no van a entender el evangelio. Amigo que me estás escuchando, eso debemos tenerlo muy claro. Y lo mismo tú, Dani, María Paz, Margie. Hay personas a las que les vamos a predicar el evangelio, a las que les vamos a contar acerca de Jesucristo, y esa es nuestra misión. Nuestra misión es ir y predicar la buena noticia. Sin embargo, hay personas que simplemente no van a creer y no van a entender. Ya, no van a entender. ¿Por qué? Versículo 4. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Uy, ¿sí ven la ceguera espiritual? O sea, Dios entrega a las personas a su rebeldía, a su propia ceguera espiritual, y entonces caen presas de Satanás, quien es el que gobierna este mundo. Este mundo es gobernado por Satanás. La Biblia claramente dice que Satanás, que es el Dios de este mundo. Eso también ya lo había dicho el apóstol Pablo cuando leímos la carta a los Efesios.
allá en la lección 43, 44 del mejor manual de crianza que estudiamos, que no estudiamos, hicimos una lectura general de la carta a los Efesios, vimos en el capítulo 2 que Satanás, que es el Dios de este siglo, el espíritu que ejerce su control sobre los que viven en la desobediencia, y por eso las personas que viven en rebeldía contra Dios son personas que tienen la mente totalmente gobernada por Satanás, y de ahí viene la ceguera espiritual. La ceguera espiritual entonces es el resultado de la rebeldía contra Dios, y entonces Dios los entrega a su propia rebeldía y Satanás los empieza a gobernar. Versículo 4, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Miren lo que sigue. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Quiere decir que si no es Dios el que quita el velo, si no es Dios el que quita la ceguera, realmente estamos total y absolutamente perdidos. Eso lo debemos tener claro. Ahora, eso alguien podría decir, ay, ¿sí ves? Por eso no hay que evangelizar ni predicar. Al fin y al cabo, el que se pierde, se pierde. Y el que se salva, se salva. Y ya. Pero eso no es así. La Biblia nos dice que nuestra misión es ir y predicar. Y al predicar, como lo dijo el apóstol Pablo, al predicar, entonces los que se salvan van a ser tocados por el poder del Espíritu Santo a través del mensaje de las Sagradas Escrituras. Entonces, los que se salvan van a ser tocados por Dios, y los que no se quedan sin justificación porque también escucharon el mensaje. Y entonces nuestra misión es obedecer, orar por las personas, orar por los demás y predicar. Amigo que me estás escuchando, la Biblia claramente nos deja explicado y nos enseña que nosotros debemos orar por los demás y debemos predicarle el evangelio a los demás. ¿Qué acabo de decir, Dani? Que la Biblia nos dice que debemos predicar el evangelio y no ser egoístas, ¿cierto? Y debemos orar por los demás. Eso. Entonces debemos orar por los demás y debemos predicarle a los demás. Dani, por favor, acércate al micrófono y lee el versículo 5 y el 6, campeón. Acércate bien. Ok. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Ahí está, ahí, campeón. Ya sigues con el 6. Aquí dice nuevamente el apóstol Pablo, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. O sea, el mensaje no estaba centrado en él. Por favor, amigo que me estás escuchando, tengamos en cuenta que un mensaje tal como hoy, tarde de milagros con el profesor Daniel Devia, ¿a quién estoy predicando yo? A Daniel Devia. Y la gente va a decir, ay, miren, ahí está el profe Daniel que hace milagros. Y entonces eso es una distorsión. El apóstol Pablo claramente dijo, como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Dice, predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Miren el nivel de humildad, miren el nivel de humildad del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo, a ver, nosotros además de ser esclavos de Jesucristo, ahora nosotros somos servidores de ustedes. ¿Sí ven? O sea, él está diciendo, nos humillamos a tal punto que ya ni siquiera somos solo servidores o siervos o esclavos de Jesucristo, sino que ahora somos esclavos de ustedes, que es una actitud contraria a los falsos maestros. La actitud de los falsos maestros es una actitud donde ellos están siempre por encima de sus feligreses. Siempre tú lo verás así, Dani, en las organizaciones religiosas que no siguen las Sagradas Escrituras y los falsos maestros, siempre vas a ver lo mismo. Siempre es un grupo de súbditos, un grupo de feligreses que se le humillan al líder, al gurú, y lo tratan como alguien superior. Y por eso el apóstol Pablo dice, como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos, predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Ahora sí, Dani, campeón, versículo 6. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad,
hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Gracias. Una verdad interesante, pues Dios quien dijo que haya luz en la oscuridad, es la obra de Dios, es la soberanía de Dios. Hizo que esta luz brille en nuestro corazón, obra de Dios, para que podamos conocer la gloria de Dios, obra de Dios para que lo podamos conocer. Bien lo leímos allá en el mejor manual de crianza, en los primeros capítulos, en las primeras sesiones, donde en la carta de primera de Juan veíamos que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. La Biblia una y otra vez nos va a explicar que es la obra de Dios. Muy bien, campeón. Versículo 7, por favor. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Maravilloso, campeón. Ahí sigue el apóstol Pablo demostrando su integridad. Qué belleza, de verdad que la Biblia tiene unidad, coherencia y lógica. Miren, el apóstol Pablo dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. O sea, él está diciendo, nosotros no somos nada. Nosotros somos unas vasijas de barro. Utensilios de barro, eso quiere decir de los más humildes. Porque los ricos, los paterfamilias, los emperadores, los senadores, usaban unas vasijas de metales preciosos, pero eran los humildes los que utilizaban las vasijas de barro. La vasija de barro era lo más humilde de lo humilde. Era lo más despreciado, lo más común. Esa es la mejor expresión, era lo más común. Común y corriente. No pasaba nada. Y ya, era lo más ordinario. Correcto, no tenía mucho valor, ya era algo corriente, común y corriente, muy ordinario, sin ningún tipo de importancia. Y el apóstol Pablo está diciendo, pues resulta que ahora el poder de Dios está dentro de nosotros. Pero resulta que este poder de Dios que está dentro de nosotros, ni siquiera es que sea por algún mérito de nosotros. Eso miren, lo voy a explicar, querida familia. Lo que el apóstol Pablo nos está queriendo decir es que nadie podría decir de él, ay, miren, a mí me encantaría llegar a ser como el apóstol Pablo. Él es tan inteligente, él es tan santo, él es tan precioso y él es tan súper consagrado y tan súper poderoso que mira a Dios cómo lo usa. No, el apóstol Pablo está diciendo, a ver, si nosotros tenemos la gloria de Dios dentro de nosotros, ni siquiera es por nosotros mismos. Dani, dime una cosa. ¿El apóstol Pablo tenía algún mérito para que la gloria de Dios estuviera dentro de él? No. ¿Es que acaso él se había esforzado por tener la gloria de Dios dentro de él? No. ¿Es que acaso él la había pedido? No. ¿Es que acaso él había hecho algún tipo de carrera especial para que Dios lo llenara de su gloria? No. O sea que el apóstol Pablo está diciendo esto para que por favor no centren su mirada en él. Él está diciendo, nosotros somos simples vasijas de barro, somos ordinarios. El mérito no está en nosotros. Vuelvo y lo leo, Dani, el versículo 7, el que tú leíste. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Margie, ¿cómo te parece esta explicación que está haciendo el apóstol Pablo frente a todos los falsos maestros que tú has conocido a lo largo de toda tu vida? ¿Cómo se compara y se contrasta esto? Bastante interesante y profunda porque realmente si me pongo a pensar a lo largo de toda la vida que he conocido personas así, sí, ellos mismos se autoengañan creyendo que en ellos está el poder y se llegan a creer esa mentira, porque es un autoengaño, y están tan convencidos de eso que necesitan o sienten en el fondo la necesidad de la aprobación de las personas. Entonces, pienso también que hay que orar por ellos porque también ellos me imagino que sufrirán mucho porque son adictos a eso y han dejado de lado el poder de Dios.
Entonces, qué triste. Realmente esto que estás explicando, Daniel, es muy profundo y bueno, ese es mi punto de vista y pienso muchas cosas más, pero entre ellas pienso también eso, ¿no? Hay que orar por todas esas personas y tener compasión de ellos porque un día, como dijo aquí la palabra de Dios, van a tener que darle cuentas a Dios cara a cara. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Mar. Y es cierto, a lo largo de nuestra vida entonces nos hemos encontrado con personas, con predicadores, con maestros que llaman la atención hacia ellos mismos cuando realmente el mérito es de Dios. Vuelvo a leerlo. Ahora tenemos esta luz que brilla en nosotros, en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, a ver, nosotros que somos los apóstoles, somos los testigos directos de la resurrección de Jesucristo, siempre estamos perseguidos, hemos sufrido, somos maltratados, somos rechazados. Sin embargo, en todas esas circunstancias, nuestro poder y nuestro consuelo provienen de Dios. ¿Y para qué? Porque nosotros participamos en el sufrimiento de Cristo, nos identificamos con Cristo a favor de su causa. ¿Sí ven? Nos identificamos con Cristo y sufrimos con Cristo a favor de su causa. Dani, versículo 11, por favor, mi querido compañero. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Sigue. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. El apóstol Pablo aquí está diciendo entonces que el sufrimiento, lo que él experimenta, las pruebas, las tribulaciones, al fin lo que producen es una cosecha de salvación porque es el medio que Dios usa para salvar a los incrédulos. Versículo 11, es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte, pero está dado como resultado vida eterna para ustedes. Versículo 13. Sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios, por tanto hablé. Al fin y al cabo, como lo leímos en la carta a los Romanos, la correcta relación con Dios es tener una confianza verdadera, una fe verdadera. Bien, espectacular. Versículo 14, Dani. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Todo esto para beneficio de ustedes, ya que, y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Al final lo que importa es que Dios sea famoso. Cuando hablamos de que Dios reciba más y más gloria, eso de recibir gloria significa que Dios sea famoso, que reciba el crédito, que reciba el reconocimiento. O sea que cuando hablamos de la gloria o para la gloria de Dios, estamos hablando de que Dios reciba el reconocimiento. Ojo que la palabra gloria tiene varios significados en la Biblia. Hay que tener en cuenta el contexto y la intención. Un significado de la palabra gloria es lo que acabamos de decir. Que reciba la gloria es que reciba el homenaje, que reciba el tributo, que reciba el reconocimiento, que reciba la alabanza y que se haga famoso. Ese es un significado de gloria, la gloria de Dios o para la gloria de Dios. Y hay otro, el otro significado de la palabra gloria es cuando se manifiesta la presencia de Dios. Entonces, cuando se manifiesta la presencia de Dios, también se dice, y vi la gloria de Dios. Y estaba en la gloria de Dios, es la presencia manifiesta de Dios. Ojo que la palabra gloria tiene esos dos significados y hay que estar muy pendientes del hilo conductor,
cuando estemos leyendo los textos. Muy bien. Sigamos, Dani. 15, vamos a la 15. 15, Dani, por favor. Todo esto. Todo esto es para beneficio de ustedes y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Si ven, Dios recibirá más y más honor, más y más fama, más y más alabanza. Sigue, campeón. Es por esto que nunca nos damos por vencidos, aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Excelente. Dice, es por esto que nunca nos damos por vencidos. ¿Por qué? Porque la gloria es para Dios. Porque el que es famoso es Dios. Porque el que se lleva el mérito es Dios. O sea, realmente por eso es que no nos damos por vencidos, dice el apóstol Pablo. Porque el poder es de Dios. Porque el mérito es para Dios. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Dani, vuelve a leer 16 y ahora júntalo con el 17, campeón, por favor. Es por eso que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Gracias. Entonces dice que nunca se dan por vencidos y que nuestro cuerpo físico, dice el apóstol Pablo, se va deteriorando, gracias, se va deteriorando, está muriendo. El espíritu, o sea, el ser interior se va renovando cada día con el poder del Espíritu Santo. O sea, eso es algo que es muy cierto. Nosotros sabemos que nuestro cuerpo se va deteriorando, sin embargo, también sabemos que a nivel interior nuestro espíritu se renueva con el poder del Espíritu Santo. Y entonces dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre. Y aquí cuando habla nos producirán una gloria, él está hablando de la recompensa futura, de estar con Dios, la presencia de Dios. Nos producirán una gloria, una recompensa, un poder que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Él está hablando de su cuerpo glorificado, de la esperanza de la vida eterna, de lo que va a recibir de parte de Dios, de las recompensas de parte de Dios. Versículo 18, campeón. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Maravilloso, dice, así que no miramos las dificultades que ahora vemos. Claro, y ahí viene el punto de la perseverancia de los verdaderos cristianos. Y ahí vemos también el punto de tener una relación correcta con Dios. Resulta que dice, así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Realmente eso es fe. La fe y la confianza en Dios, entonces está basada en quién es Dios. Y si yo tengo en cuenta quién es Dios, entonces yo sé que Él tiene poder para cumplir todo lo que Él me ha prometido. Entonces resulta que no importa por lo que estemos atravesando a la hora de servirle a Dios, no importa por lo que estamos viviendo, lo que estamos enfrentando, es Dios el que nos da el poder y la esperanza es la que hace que sigamos adelante. Dice, así que no miramos las dificultades que ahora vemos. El 18, ¿no? Sí. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. ¿Qué es lo que no se puede ver? La gloria futura. El cielo. Estar con Cristo para siempre. Estar con Dios por toda la eternidad. Eso no lo podemos ver todavía. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Cuidado con el materialismo. Con tener fijas nuestras esperanzas en cosas aterrenales. Eso es un absurdo. Que nuestra meta y que nuestro deseo y que todo lo que nosotros deseamos sea para esta vida es un absurdo
porque esto pronto se habrá ido. Miren cómo dice el apóstol Pablo, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Así es. Maravilloso. Miren, ya vamos en el capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios, donde el apóstol Pablo está argumentando su integridad. Vamos a hacer un pequeño recorrido para concluir nuestra clase de hoy por los primeros 4 capítulos de la segunda carta a los Corintios. Lo primero que dijo el apóstol Pablo: fue elegido por la voluntad de Dios. Él no dijo, venga que yo quiero ser apóstol de Cristo. No, fue Dios el que lo eligió. Y eso de una vez se contrasta con los falsos maestros que se autoproclaman, se autonombran. Él fue elegido por la voluntad de Dios. Después dijo que él había recibido el consuelo de parte de Dios en medio del sufrimiento para consolar a los demás. Otra gran diferencia con los falsos maestros. El apóstol Pablo recibe consuelo para darle consuelo a los que sufren. Los falsos maestros se satisfacen a ellos mismos. Los falsos maestros reclaman cosas para ellos mismos y no son compasivos con sus feligreses. El apóstol Pablo después habló de por qué cambió de planes y él explicó que realmente él no vive para sus propios planes, sino que él tiene un propósito. Sin embargo, al final el que dirige sus pasos es Dios, y que si él llega a cambiar de planes, él cambia de planes simplemente para poder pastorear mejor a sus feligreses, a la iglesia. Él no cambió de planes porque él quiso, él cambió de planes porque quería ayudar y tener un proceso de pastoreo y de mentoreo con la iglesia más asertivo. Después el apóstol Pablo nos habló en el capítulo 2 también de cómo debe ser el proceso del perdón, el proceso de la disciplina. Y hablábamos de la importancia de la confrontación. ¿En qué capítulo? En el capítulo 2 leíamos eso. Sí. Y entonces vimos la importancia de la confrontación del pecado, pero esa confrontación tiene que hacerse de una manera adecuada. O sea, la disciplina tiene que traer confrontación, perdón, consuelo y reafirmar el amor. Después el apóstol Pablo ahí mismo en el capítulo 2 empezó la defensa de su ministerio. Y entonces él dijo que él no era como los charlatanes. Y entonces empezó todo este argumento de que él era un ministro del nuevo pacto. Él era un ministro del nuevo pacto. ¿Y por qué empezó a hablar del nuevo pacto y empezó a hablar del antiguo pacto comparado con el nuevo pacto? Los comparó los dos y dijo cuál era la diferencia entre el antiguo y el nuevo. Y dijo que el nuevo tiene más gloria y que el nuevo es mejor porque es eterno y porque el Espíritu Santo hace la obra. Todo ese argumento se vino a aterrizar en el capítulo 4, donde él dijo, pues nosotros que somos ministros de ese nuevo pacto, pues ahora nosotros predicamos con el poder del Espíritu y el mérito no es nuestro, es todo lo contrario. Ser ministros del nuevo pacto es como cuando hay un tesoro en una vasija de barro. ¿Qué es lo que importa, el tesoro o la vasija? El tesoro. El tesoro. Así dice él. O sea, ustedes no me miren a mí que yo soy la vasija. Lo que importa es el mensaje, que es el tesoro. Amigo que me estás escuchando, ¿sí ven el apóstol Pablo cómo va argumentando su integridad? Él dice, nosotros no somos como los falsos maestros que usan engaños, palabras ingeniosas, artimañas y tuercen y distorsionan la Biblia. No, nosotros hemos recibido un tesoro y somos como una simple y frágil vasija de barro que con cualquier cosa se rompe, que es muy ordinaria. Sin embargo, en esta ordinaria vasija de barro que se rompe con facilidad, aquí está un gran tesoro que es la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Por eso no se fijen en la vasija de barro, fíjense en el tesoro. No crean que es la vasija la importante, lo que vale es el tesoro. Y por eso termina diciendo, al fin y al cabo, en medio de nuestros sufrimientos, lo que importa es la gloria de Dios, porque no vivimos por las cosas que se pueden ver, sino vivimos por las cosas que no se pueden ver. Dani, dime qué gran conclusión te queda de estos primeros 4 capítulos de la segunda carta a los Corintios. Que hay que ser íntegros para que la gente no encuentre falta en nosotros. Que hay que ser hablen íntegros. bien del evangelio. Y hablen bien del Evangelio. Y que no es tu mérito, sino que es el poder del Espíritu Santo. Correcto. Muy bien, amigos, recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables.
Familias que se enfocan en lo importante. Hasta Chao. pronto. ¡Chao!